Muy buenas noches, hermanos. Estamos en vivo desde la ciudad de Querétaro, en México, en un programa más de charlas bíblicas, siendo ahorita las 8:31 minutos, hermanos. Arrancamos nuestro programa de charlas bíblicas. En esta noche me acompaña, como en estas últimas semanas, nuestro querido y amado hermano Roberto Islas Montes, que ha estado acompañándonos aquí mientras se puede, ¿verdad, hermano? Mientras se puede, porque a veces hay algunas actividades. Quiero decirles que el hermano, terminando las charlas bíblicas, corre a la Universidad Autónoma de Querétaro a seguir impartiendo cátedra de 9 de la noche A 10. a 10. Entonces, él hace un esfuerzo el hermano por estar aquí con nosotros. Le damos las gracias al hermano y las muy buenas noches. Bendiciones, hermanos. Igualmente, hermanos, igualmente, saludamos a todos nuestros hermanos que nos oyen en los enlaces que están en Facebook y escuchándonos a Radio Teteleste, nuestro hermano Víctor Troncoso, Radio Lumbrera desde Chile, la página de Solo Escritura en la Ciudad de México. Los saludamos, hermanos, muchas gracias porque promueven la conexión a estas charlas. Igualmente tenemos la página de Teología e Historia de la Cristiandad, también de México. Nuestro hermano Alexander Porras, enlace en vivo desde Costa Rica. Muy buenas noches, hermanos, y a todos aquellos que se conectan y nos pueden escuchar. Nuestro hermano Valfre Cordero, enlace en vivo en Vineland, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Y nuestros hermanos de Celaya, Guanajuato, nuestro hermano Abraham, que se conectan desde Celaya, Guanajuato, y todos los que se conectan desde los Estados Unidos, les damos las muy buenas noches. A todos nuestros queridos hermanos que se conectan en la Ciudad de México también, en el país de México, tenemos noticias que hay hermanos que se conectan en Veracruz, en el Estado de México, en Guanajuato, aquí mismo en Querétaro. Muchos hermanos oyen de manera diferida el programa. Les mandamos muy buenas noches y muchos saludos. A todos nuestros hermanos que nos escuchan en Centroamérica, también les mandamos las muy buenas noches, y a nuestros hermanos de Sudamérica, ¿no? Principalmente a todos aquellos hermanos que empezaron con todo esto desde Chile, de Argentina, Colombia. Tenemos hermanos que nos oyen en Venezuela, algunos por ahí nos han escuchado desde la isla Margarita. Es una isla caribeña, a un lado de, propiamente, es parte de Venezuela, los hermanos de allá, y a nuestros queridos y amados hermanos que también nos escuchan en la parte del Atlántico, de las islas que están allá en España. A nuestro hermano que está muy en contacto con nosotros, les mandamos bendiciones, y que el Señor bendiga y siga, pues que siga bendiciendo esta oportunidad que nos da de compartir con todos ustedes, hermanos. Les mandamos saludos a todos y bueno, pues entonces arrancamos un programa más. Pues también tenemos hermanos que nos escuchan en Estados Unidos y Canadá, si yo no mal Sí, recuerdo. sí. Y pues alguno por ahí de España, también, si no mal recuerdo, en alguna ocasión nos han escrito por ahí. Sí, efectivamente. Entonces, pues bendiciones, hermano, cada vez que nos reunimos aquí, hacemos iglesia, que es el tema que estamos tratando, ¿verdad? Claro, yo creo que ese es parte de la actividad. Nosotros esperamos en el Señor que la próxima semana podamos ya contar con nuestro hermano José Antonio Septién. Y bueno, si Dios lo permite, estaremos los tres aquí nuevamente hablando acerca de todas estas actividades que tenía la iglesia primitiva, que tenemos testimonio registrado a través del libro de los Hechos. Sí, y bueno, ya creo que ahora sí se escucha bien. No hemos recibido ningún mensaje que nos escuche, entonces estamos listos, hermanos. Entonces, algo que tengas que puntualizar de la vez pasada, mi querido hermano. Pues pues tratamos varios temas, hermano, ¿va?
A mí me gustaría que continuáramos con este asunto de Pablo y de la protección que va a sufrir. ¿Te acuerdas que ahí fue donde nos quedamos? Sí. De la protección que correspondía a un ciudadano romano y del temor que causaba si algo le ocurría mientras estuviera en prisión. Ya había habido un caso en la historia anterior en la de que un ciudadano romano murió en manos de un procurador y había sido retirado del cargo precisamente por eso. Lo que opera sobre Claudio en este momento que estamos es precisamente eso, ¿verdad? Y por eso cuando este jovencito, que fue en lo que nos quedamos, ¿verdad?, sobrino de Pablo, va y le informa, inmediatamente toma cartas en el asunto, que es donde nos quedamos, ¿verdad? Además de que ya sabían que era ciudadano romano, es decir, ya tenían ahí un aspecto que Pablo utiliza, yo creo que de manera muy inteligente, en el sentido de, pues, de tratar de protegerse de lo que le estaba sucediendo, ¿no, hermano? Que era muy complicado. Quizás ahí valdría recordar que señalábamos la vez pasada que la acción de Pablo corresponde a lo que el Señor Jesucristo bajó, ¿se acuerdan? Bajó a decirle de que iba a dar testimonio de él en Roma, y entonces en esta confianza, pues seguramente Pablo se da cuenta de que este es un mecanismo adecuado, preparado por el Señor de antemano para llegar allá, y que todo lo que le está sucediendo, si bien tiene su riesgo propio, ¿verdad?, no va a invalidar en nada el hecho de que el Señor le ha dicho que va a testificar en Roma, ¿verdad? Sí, es impresionante. El medio es el que nos pone a todos en puntas, ¿verdad? Saber que la idea, ¿cómo va a hacer llegar Jesucristo a Pablo a Roma? Y este camino tan tortuoso, ¿verdad? No, es impresionante que no utilizó un mensajero el Señor, ¿no? Es decir, se presenta directamente con Pablo y le dice que le es necesario que vaya a Roma. Sí, yo decía así como en de a de veras y en certeza. Sí, hombre. Que la discusión es allá en la eternidad, allá arriba, Andes también estar a todo lo que da diciendo, pues en esta sí tengo que ir yo, ¿se acuerda? Sí. Pues decíamos, cuando a lo mejor el asunto no era tan trascendente, pues se mandaban a un ángel, bueno, ve y avísale tal cosa, pero cuando las cosas estaban complicadas, que era el caso de Pablo en ese momento, donde más riesgo para él, ¿verdad?, el Señor mismo baja de su morada celestial para animarlo, porque eso es lo primero que le dice, ¿no? Ánimo, sí. Pablo, vas a testificar de mí en Roma. Y que le quedaban más o menos como, ¿qué serán? Unos 10 años de ministerio, hermano. Más o menos, sí. Ya habíamos platicado también ese punto. Pero sí, entonces le quedaban como 10 años de ministerio, la estaba pasando dura, y como la estaba pasando muy dura, el Señor toma la provisión de presentársele, hermano, y le dice, pues que recobre el ánimo. Bueno, para este momento todavía falta la mitad de sus epístolas en ser escritas, más o menos, porque faltan las que va a escribir en la cautividad, que son las que conocemos como Efesios, Filipenses y Filemón, ¿no? Y Colosenses, perdón. Y al final de su encierro, Filipenses. O sea, ahí van 4. Y todavía le faltarán las 3 pastorales. ¿Ya estaba Gálatas? Ya estaba Gálatas, ya estaba Romanos, las Corintias, las Tesalonicenses. Ya estaban todas esas, pero faltaban todo el cuerpo, pues Efesios, que es eclesiástico completamente, y Colosenses, que son, digamos, las 2 eclesiológicas, como se les suele llamar, ¿no? Y faltaban, pues, las llamadas pastorales, todo eso que, digamos, las 4 de ellas que se van a escribir en Roma, sí, en el encarcelamiento, que son precisamente importantes, Efesios, fundamental para la iglesia, Efesios fundamental, Filipenses, y bueno, la de Filemón, que no deja de ser una carta también muy bonita, muy personal, muy del corazón de Pablo, hablándole a un amigo con el corazón en la mano, con un cuidado a distancia de las personas en lo individual, ¿no? No del nivel de la de Timoteo y de la de Tito, porque en esas, pues más bien da instrucciones,
claro. Pero acá es una carta íntima, muy parecida a la segunda y tercera de Juan, Ujú. que también son muy personales, ¿verdad? Muy íntimas, pues. Sí, entonces, más o menos fue el preámbulo que nos quedamos, la vez pasada. Si gustas, le voy dando lectura donde nos habíamos quedado. 23, El 20 22. 23, 22, 23, 23, 23. Dice, cuando se enteran del complot que hay en contra de Pablo, entonces el joven, que vendría siendo que es Sí, su sobrino, su sobrino, hijo de su hermana. hija de su hermana, acude ante Tribuno y Tribuno lo despide, ¿no? Le dice, entonces el Tribuno despidió al joven después de ordenarle que a nadie contara lo que había informado y bueno, acerca de las cosas que se había enterado, de que tenían intenciones de un complot para matar a Pablo y que bueno, ya lo habían armado el complot, ¿no? Entonces, viene aquí un asunto importante porque Pablo está en Jerusalén, si no me equivoco. Pablo está en Jerusalén y dice, y llamando a dos de los centuriones les dijo, preparar 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea a partir de la tercera hora de la noche. Y ordenó que aparejaran cabalgadura para que Pablo montara y llevarlo con seguridad ante Félix el gobernador. Y le escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo Félix, el gobernador, salud. A este hombre lo habían prendido los judíos y cuando estaban a punto de matarlo, me presenté con la tropa al enterarme de que era un romano y lo rescaté. Sí, dándose mucho taco de algo que no hizo en realidad. Porque él mismo provocó algunas cosas, ¿se acuerdan? Sí, Ya le hemos platicado. Pero bueno. bueno. Queriendo saber la causa por la cual lo acusaban, lo bajé al concilio de ellos y hallé que era acusado por cuestiones de la ley de ellos, pero no tenía ningún cargo digno de muerte o prisión. Habiéndose informado que había un complot contra ese hombre, inmediatamente lo envió ante ti, ordenando también a sus acusadores que hablen contra él delante de ti. Es decir, no solamente manda a Pablo, sino también les da una anuencia, por así decirlo, a los judíos. Los soldados entonces, tomando a Pablo tal como les había sido ordenado, lo llevaron a Antípatris durante la noche. Y al día siguiente regresaron a la fortaleza, dejando que los jinetes fueran con él. Ellos, después de entrar en Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Después de leerla, preguntó de qué provincia era, y al enterarse que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando vengan también tus acusadores, y mandó que fuera custodiado al pretorio de Herodes. Entramos al capítulo 24, hermanos, ahorita, del libro de los Hechos, y dice, 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, quienes se presentaron al gobernador contra Pablo. Cuando él compareció, Tértulo comenzó su acusación diciendo, como estamos disfrutando de mucha paz, gracias a ti y debido a tu providencia, se están haciendo reformas para esta nación. Siempre y en todas partes los recibimos con toda gratitud, oh excelentísimo Félix. Ahora, a fin de no molestarte más, te suplico que nos oigas brevemente con tu bondad, porque hemos hallado que este hombre es una peste que promueve altercados entre los judíos
por todo el mundo, siendo además cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso intentó profanar el templo y lo tuvimos que prender. Tú mismo, después de interrogarlo acerca de estas cosas, podrás darte cuenta de que del por qué lo acusamos nosotros. Y los judíos también tomaron parte en la acusación, afirmando que estas cosas eran así. Y viene inmediatamente después de esta acusación y esta presentación de los judíos ante el gobernador, la defensa de Pablo. ¿Sí? Pablo se comienza a defender y dice, cuando el gobernador le hizo la señal para que tomara la palabra, Pablo respondió, sabiendo que desde hace muchos años eres juez para esta nación, con buen ánimo presentaré mi defensa, pudiendo tú cerciorarte de que no hace más de 12 días subí a adorar en Jerusalén, y no me hallaron en el tiempo discutiendo con nadie, ni provocando un motín, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni pueden ellos comprobar ante ti las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo esperanza en Dios, y fíjate cómo dice, la cual ellos mismos también abrigan, que ha de haber resurrección tanto de justos como de injustos. Por esto, también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible ante Dios y los hombres. Ahora bien, después de muchos años, llegué a mi nación para dar limosnas y ofrendas, en las cuales cosas, después de haberme purificado, me hallaron en el templo, no con turba ni con alboroto, sino causado por algunos judíos de Asia, quienes deberían comparecer ante ti, si algo tienen que alegar en contra mía. O si no, que estos mismos digan qué delito hallaron estando yo delante del Sanedrín, a menos que sea por esta única palabra que dije estando ante ellos. En cuanto a la resurrección de los muertos, yo soy juzgado hoy por vosotros. Es decir, había conflictos ya de creencia, ¿verdad, hermano? Félix, entonces, enterado más exactamente acerca del camino, les aplazó el asunto diciendo, cuando baje el tribuno Licias, examinaré vuestro caso. Acto seguido ordenó al centurión que lo custodiara para que tuviera libertad y a ninguno de los suyos impidiera atenderlo. Es decir, le dio una especie... Era Lucas y ¿quién era el otro que estaban ahí? Eran dos los que estaban. Se me fue ahorita. Ahorita bueno, nos acordamos. Estaban dos, entre ellos Lucas, que eran precisamente los que atendían y que seguramente lo acompañaron en el viaje junto con los soldados. Claro. Sí, me parece que por ahí va el asunto ese de prepararle cabalgaduras a Pablo y se entiende que también a los que de alguna manera proveían para que él estuviera pues cómodo, porque era ciudadano romano, no lo trataban mal. Sí, por lo menos ya le habían dado oportunidad de que, aunque iba a estar de alguna manera privado de su libertad, no le prohibieran. No, acuérdate que había sido una orden que no se le prohibiera que se acercaran. Bueno. Dice, después de algunos días llegó Félix con Drusila, su mujer que era judía, y llamando a Pablo, lo oyó acerca de la fe de Jesús el Mesías. Pero al disertar él sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se llenó de temor y dijo, vete por ahora. Cuando tenga un tiempo conveniente, te enviaré a llamar. Porque al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero, por lo cual lo hacía llamar con frecuencia para conversar con él. Cuando se cumplieron 2 años,
Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó encadenado a Pablo. Y bien, o sea, ya aquí pasan 2 de esos 10 años faltantes, ¿no, hermano? Sí, algunas cosas que me gustaría remarcar, si me Sí, permites, claro. hermano. Mire, la primera es en el texto del 23-23 donde empezamos. Me gustaría que tomaran conciencia de este punto, hermanos, porque tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, los escritores, pues estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se dignan darnos horas en las cuales suceden los eventos. Y sí hay que tener mucho cuidado en el horario que usan unos y en el horario que usan otros. Para no hacer el cuento largo, hermanos, miren, Mateo, Marcos y Lucas, y estoy hablando de 3 evangelios y el libro de los Hechos, usan todavía el sistema judío. El día empieza a las 6 de la mañana, termina a las 6 de la tarde. Entonces, cuando ellos dicen, por ejemplo, la hora tercera empieza a contar a las 6, entonces para nosotros la hora tercera, lo que sería para ellos las 3, para nosotros sería las 9 de la mañana. O si están hablando de la noche, para ellos empieza a contar a las 6, la hora tercera sería las 9 de la noche. ¿Qué es el caso aquí? Si ustedes se fijan, dice, y llamando, estoy leyendo el 23, que es con el que empezamos, dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Entonces quiere decir que tenían que estar listos a las 9 de la noche. A esa hora era la hora que iban a salir. Y lo digo que hay que tener cuidado porque Juan no usa ya el sistema horario de judío. Cuando Juan escribe el Evangelio, eso lo escribe en el año 90, ya usa el romano, que es el que tenemos ahorita en la actualidad. Entonces, cuando Juan dice las 10 de la mañana, son las 10 de la mañana. Ni hay que preocuparse por Juan. Juan usa ya el sistema romano. Y miren, es importante el asunto porque Mateo, Marcos y Lucas escriben todavía cuando existe el templo. Miren, el primero que se escribe es en el año 63, se escriben Marcos y Lucas, y en el 64 Mateo. Entonces todos se escribieron mucho antes de la destrucción del templo en el 70. Es decir, 7 años, 6 años, ellos todavía no tenían la certeza de ese evento o de cuándo iba a ocurrir, porque sí sabían que iba a ocurrir, pero no sabían cuándo. Y todavía están usando el sistema judío para las horas. Y ellos en muchos lugares hablan de la hora. Por ejemplo, en la Pasión de Cristo, de continuo dicen, a tal hora ocurrió esto, a tal hora esto, eran las 6, Y entonces, si tomamos estos puntos de referencia, sabemos perfectamente bien a qué hora ocurrieron los hechos. Pues si se toman la molestia a ellos en darnos estos datos, es porque ellos lo consideraron importante, no lo podemos soslayar. Y digo, el único que está usando el horario normal para nosotros, digo normal en términos de que es el que usamos ahorita, es Juan. De ahí en fuera, acuérdense, a las 6 sería pues el inicio, y cuando digan 3 horas más, se refiere a las 9, o 6 horas más, se refiere a las 12 del día para nosotros. Claro. Lo digo porque aquí tenían los soldados que estar preparados para la hora tercera de la noche, que serían las 9 de la noche. Yo creo que también la estrategia era que fuera de noche para que el complot no los fuera a sorprender, ¿verdad, hermano? Sí, además la cantidad de gente que se prepara. Al principio decíamos que ya había habido un caso anterior donde había sido depuesto uno con un cargo muy similar al de Claudio, precisamente porque habían matado a un soldado romano. Quizás con este antecedente en mente, Claudio, más el informe del joven aquel de que había un complot para matar a Pablo, es que toma esta decisión. El hecho de que vaya tanta gente es todo un regimiento. Bueno, de hecho manda llamar 2 centuriones. Cada uno tiene a cargo 100 hombres, por eso se llamaban centuriones.
manda a llamar a 2, pero no son los únicos 2 que van, porque ahí dice muy claro, a menos que mi versión sea diferente, pero dice que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados. Luego dice 70 jinetes y 200 lanceros. O sea, es un montón de gente. Si pensamos lo mínimo, por lo menos 270 iban. Si el mismo 200 es al que se refiere, vamos a pensarlo, por lo menos iban 270 personas cuidando a uno. O 470. Ese sería el otro extremo. Pero por lo menos van 270. Y es que 270 es un mundo de gente. No, pues claro. Ahora, vean cómo nada más los acompañan la mitad del trayecto, digamos la parte peligrosa, porque ahí dice que salieron todo este regimiento y que los acompañan. En 31. En 31 dice, y los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche, acuérdense que parten a las 9 de la noche, a Antípatris. Dice, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Es decir, se quedan con él solo los 60 básicos que lo custodiaban. Ya pasando la parte peligrosa, los otros se regresan. Y luego dice, cuando aquellos llegaron a Cesarea, entonces ellos ya continúan, ese grupo más pequeño, se desplazan ya para entregarlo al gobernador Félix. Pero ya habiendo pasado la parte más pequeña y además siendo ya de día al día siguiente. Hay mucho menos riesgo y un contingente menor podía cumplir muy bien la tarea. Digamos, los 200 o 400 los acompañaron en el tramo peligroso donde podía haber la emboscada y después solo el pequeño contingente, que tampoco era tan pequeño, pero ya era un contingente muchísimo menor. El Señor movió los hilos. Sí, es que cuando uno entra al detalle de las cositas, hasta la hora nos dice mucho de por qué ocurrió. El Señor movió los hilos para que Pablo todavía no muriera, porque todavía tenía un encargo. Sí, todavía tenía que ir a predicar a Roma y escribir todavía parte del Nuevo Testamento que tenemos, ¿verdad? Claro. Bueno, y el otro punto que también que no se nos pase y que quisiera llamar la atención es la forma de la defensa. Tértulo, pues por la forma de redacción, todo parece indicar que era, pues, digamos, un abogado, porque pues la forma de hablar de Tértulo es bastante jurídica, aunque con mucha retórica, hablaba demasiado, y entonces no me parece que sea un judío de ellos. La forma en cómo lo dice, pues, me da más bien la impresión de que es un griego, pero bueno, pues eso sería cuestión de checar la opinión de los escritores, porque no, la forma de hablar de él es muy diferente a cómo son las acusaciones previas, por ejemplo, cuando está ante el Sanedrín. Son muy, muy diferentes. Aquí hay toda una estructura organizacional en el discurso que deja ver sin duda alguna que es un abogado, ¿eh? O sea, yo lo leo y digo, es un discurso de un abogado, si bien con mucha retórica, está muy ensalzado, quiere causar un cierto impacto en Félix, ¿verdad? Sí, fue el abogado que llevaron los... Pero sí dice que era, ¿no? ¿Que era abogado? Sí, no me acuerdo. Dice, a ver, 5 días después el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo. Ah, es que en el mío dice orador. Estoy leyendo la tercera edición de la Biblia textual. Ah, ok. El 21. Ahí sí lo tradujeron abogado. 1. Ah, bueno, pues entonces está. El 24:1. Confirma lo que estábamos diciendo. Dice, sí, 5 días después el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo. Ahí está, pues ahí está. Quienes se presentaron al gobernador contra Pablo. Dice, cuando él compareció, sí, es muy florido su lenguaje, o sea, no es sí. Muy retórico. Sí, y además dándole coba sí, por eso, al gobernador. Sí. La retórica consiste precisamente en embellecer el lenguaje para que suene persuasivo. Claro. Esa es un poquito la intención. Y lo quiero distinguir, si me permites, hermano, de la defensa de Pablo. Fíjense, la defensa de Pablo
pues él no es abogado, pero fíjense que es estructuralmente idónea, ¿eh? O sea, no tiene el tinte jurídico que estamos viendo con este Tértulo, pero toca todos los puntos de manera muy puntual. Es decir, hace una narrativa adecuada, idónea para marcar los puntos sin adornos y sin retórica. Se ve que no tiene retórica. Y si ustedes se acordarán, esto también lo vemos más adelante en ¿qué es? El capítulo 26, cuando Pablo presenta su defensa ante Agripa de lo que le había acontecido a él allá en el camino a Damasco. Uh-huh. Miren, solo para que vean la diferencia, hermano, del estilo y el lenguaje, y las palabras dicen mucho, pues. Aquí el hermano José Antonio, a lo mejor si ya está con nosotros el próximo miércoles, nos llama la atención sobre esto, pero miren, solo para que vean, la narración de la conversión de Pablo, ya saben ustedes que la tenemos en tres ocasiones. Sí, está en Hechos 9, está en Hechos 22 y está en Hechos 26, que es a la que me estoy refiriendo en este momento. En la de Hechos 9, miren, les voy a leer un versículo, nada más un versículo, hermanos, para que vean cómo lo dice. En el capítulo 9, quien está narrándonos el asunto es Lucas. Lucas está hablando de algo que le pasó a Pablo. Claro. O sea, te está dando, digámoslo así, un testimonio de oídas, como lo dicen los abogados. Uh-huh. Vean, voy a leer una partecita. ¿Qué versículo, hermano? Voy a leer el versículo 6, nada más para que vean, hermano. Y les voy a marcar un punto para que ustedes vean la diferencia. Dice, está hablando Lucas del acontecimiento de Pablo en el camino a Damasco. A lo mejor sería bueno leer el 5, ¿no? En el contexto. Bueno, si quieren, le voy a leer desde el 5. Ajá, vean, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense, y la parte que me interesa es la partita que sigue, dice, y el Señor le dijo, ¿se fijan? Lucas está narrando algo que le aconteció a Pablo, por eso usa esta frasecita de el Señor le dijo a Pablo. Vean el mismo texto, cómo lo narra Pablo, pero fíjense, cuando Pablo se lo dice al pueblo, ¿se acuerdan? Antes de cuando lo apresaron en el capítulo 22, ¿se acuerdan cuando lo apresaron en el 22? Ahí Pablo está hablando de lo que él le pasó, de lo que él vivió, de lo que él sintió. Ahí lo voy a decir en esos términos, es confesión. Vean, voy a leer en la misma parte, ¿eh? Fíjense bien. Dice, yo entonces respondí, es el 10. 22, ¿qué les dije? 22:8. 22:8. Sí. Dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, ¿se fijan? Esa es la misma frase. Y el Señor me dijo, ¿se fijan cómo lo está diciendo él en primera persona del singular? A mí me dijo. Cuando Lucas lo dice él, y el Señor le dijo, lo dice en tercera persona. Pero Pablo aquí lo dice como confesión, está hablando como un aspecto íntimo porque le está hablando al pueblo. Pero vean, voy a llegar al punto que me interesa. Vean cuando lo dice jurídicamente. Cuando habla como testimonio, como testigo. Él mismo testigo del evento, aunque participó en el evento, es testigo del evento. Vean, lo mismito dice. Voy a leer ahora 26. Del 26, voy a leer ¿qué versículo es? El 15. Sí, el 15. Es el 15. Dice, y habiendo caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije,
¿quién eres, Señor? Fíjense la siguiente frase, es la misma en nosotros. Y el Señor dijo, no es como lo dijo cuando hace confesión, el Señor me dijo. No es como lo dice Lucas, el Señor le dijo. Aquí Pablo está hablando, lo está diciendo jurídicamente, como testimonio. Testimonio es una prueba jurídica. ¿Se fijan? Es diferente. Aquí dice, y el Señor dijo, aunque está hablando de lo mismo, no dice, el Señor me dijo, sino vean, lo dice como testimonio. El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa es la misma frase, solo lo estoy remarcando para que vean las tres formas en las que un mismo evento se presenta y las tres formas de decirlo. Cuando alguien lo dice, un tercero ajeno, dice, la frase que usa es, el Señor le dijo. Cuando Pablo lo dice como narrativa personal, como confesión, el Señor me dijo. Y cuando lo dice lo mismo, pero como testimonio, es decir, ante un jurado, ante alguien que lo juzga, dice, y el Señor dijo. Le quita la subjetividad, ¿verdad? Le quita la subjetividad, lo vuelve algo objetivo, lo vuelve testimonio. Lo pasa de confesión a testimonio. Son detalles. Sí. Son detalles que nos dicen mucho de la narrativa. Por eso les digo que cuando veo yo a Tértulo, bueno, yo no había visto que ahí decía abogado. Sí, dice que decía yo, pues está hablando como abogado. Pablo no, sin embargo, sí hace este cambio, Pablo. Sí hace este cambio en su narrativa a testimonio y no a confesión. Ese dato hay que tenerlo en cuenta porque la lectura enriquece mucho cuando leemos esto. Uh-huh. Y bueno, yo lo que veo en todo esto es, pues lo que decía hace ratito, ¿no? Es Dios moviendo los hilos de su iglesia, Dios en control de su iglesia, Dios tomando todas las previsiones, es decir, ¿sabes qué? Pablo no va a morir ahorita, se le presenta y le dice, ánimo, porque necesito que vayas a Roma, además también necesito que esto se predique a los gentiles. Lo salvaguarda, o sea, lo salvaguarda con toda esta legión. Pablo, obviamente, utilizando lo que el Señor le había dado, porque con toda seguridad el Señor le dio esa ciudadanía romana desde que nació. No, sí, sin duda alguna. Entonces, Y estas habilidades de las que estamos haciendo énfasis, o sea, estos detalles finos que a veces son difíciles de captar, esta forma de hablar que el Señor había prometido, ustedes cuando estén, no se preocupen de qué van a decir, ¿se acuerdan? Sí, claro. El Espíritu Santo va a decir que digan, a eso es a lo que me refiero. O sea, el cuidado de Dios hasta en la forma de decirlo, el detalle fino de decirlo. Y sí, y todo en función, finalmente, de el establecimiento de la iglesia, hermano, ¿no? Todo en función de la fijación de la doctrina, o sea, que quede fija en los escritos. Pero todavía faltaban escritos importantísimos de Pablo. Sí, y que quedara fija, es decir, que quedara testada, que quedara de alguna manera firme la escritura en términos de lo que se estaba construyendo para el beneficio propio de la iglesia, ¿no? Es decir, sí, porque se ven escrito cuáles, las tesalonicenses, que son cartas que tienen que ver con la escatología, con cosas que van a ocurrir mucho en el futuro. Luego, Gálatas y Romanos, ya se ven escrito, y las Corintias, que son soteriológicas, es decir, hablan de la salvación. Pero faltaban las eclesiológicas o las eclesiásticas, que son, pues, estas que estuvimos mencionando hace rato, y las pastorales. O sea, faltaba el núcleo interno de la iglesia. Sí, porque finalmente, por ahí me encanta cómo el doctor W. Stott, R.W. Stott, le da el título a su carta a los Efesios, ¿no? Como poniendo la nueva humanidad. La nueva humanidad, sí, sí. Sí, la nueva humanidad que representa, pues, la iglesia. Propiamente. Y faltaba este núcleo. Del Nuevo Testamento faltaba este núcleo, el que iba a hablarnos de la Iglesia Universal, que es Efesios y Colosenses, y con las razones justificativas en la cruz de Cristo, por cierto, ¿verdad? Y faltaba la parte del cuidado específico, que son las que llamamos pastorales, ¿verdad? El detalle, el cuidado de la relación,
entre los sujetos que van a estar un poquito al frente y del cuidado de la los iglesia propiamente, ¿no? ancianos y todo esto, ¿verdad? Propiamente del cuidado de la iglesia, es decir, Sí, pues fíjate lo que de la- faltaba. sí, del servicio, ¿verdad? Sí, del cuidado. Entonces, el ánimo, Pablo, toma una dimensión diferente cuando Claro, entendemos esto, ¿verdad? te falta, Pablo. Te falta, ve O lo sea, que te falta, Pablo. Para lo que te traje, para lo que te llamé, falta. Entonces, es muy importante desde la perspectiva de lo que estamos viendo de la anatomía de la iglesia, que observemos cómo el Señor tiene cuidado de su iglesia, tiene cuidado de sus hijos, sus propósitos se van cumpliendo, sus propósitos van tomando forma en términos de lo que el Señor necesita para la iglesia, que era muy importante, ¿no? Es decir, era muy importante que tuviéramos esta palabra escrita, esta doctrina que ya viene virtiendo de alguna manera, y que bueno, que en sus cartas queda de manera espectacular. Si ya de algo nos jactamos al día de hoy nosotros, es de esto que nosotros contemplamos a partir de lo que ellos hicieron, ¿no? Es decir, no estamos en el punto cero donde se estaba formando la doctrina, sino estamos en el punto 2000 años después de ver lo que el Señor había planeado de manera puntual, y dices tú, pues es sorprendente, ¿no? Es sorprendente, por eso tienes mucha razón en decir que el Señor anima a Pablo, ¿sabes qué? Ánimo. Sí, yo lo pienso así, en términos de la iglesia, digo, a ver, desde que empieza Pedro con aquel sermón en Pentecostés, ¿cuánta gente murió? ¿Qué supieron del evangelio? ¿En dónde se quedaron? Así, vamos a pensar en algo, alguien que haya muerto, no sé, en este momento. O sea, nunca conoció la carta a los Efesios, ni Colosenses, ni Filipenses, ni quizás lo que ellos decían ahí, los apóstoles, pero todavía no estaba esta estructura narrativa, ¿verdad? No, y el privilegio. contexto del cumplimiento de las cosas. Sí. Es decir, cuando nosotros leemos en ese contexto las cosas, decimos, hijo, lo que leíamos de Hebreos, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar el programa, lo que leíamos de Hebreos. Adelante, hermano, fue muy interesante. Antes de empezar el programa platicábamos el hermano y yo acerca de algunos aspectos de algunos autores que tenemos por ahí en la mente, y donde algunos de ellos enfatizan que, pues, las diferencias que existen, básicamente, entre el texto masorético y la Septuaginta. Pero el punto no era tanto eso, sino el aspecto sobre que uno de estos autores, Natalio Fernández, Marcos, ¿verdad? Natalio Fernández sostiene que el autor de Hebreos cita tanto el Antiguo Testamento que dice él que ve muy difícil que el autor se supiera todo el texto de memoria. Todo el texto de memoria. Pero estamos hablando de los profetas. Estamos hablando de la ley. El Pentateuco. El Pentateuco. Salmos. Es decir, no estamos hablando de un cuerpo, de una carta. Estamos hablando que las citas que hace el autor de Hebreos es importante. No, y textual. Además. O sea, cita tal cual está. ¿Qué es la sospecha entonces? Que tenía a un lado una Biblia, por así decirlo. Sí. Tenía una versión, tenía una, digámoslo así, una copia de la Septuaginta muy a su mano, en la cual podía, tal cosa, y buscarla directamente ahí, y quizás, es aventurado, ¿verdad?, transcribirla. Sí, porque además son muy, muy textuales, ¿no? Entonces, el texto que leíamos era Hechos capítulo 8, versículo 13, y dice lo siguiente: al decir nuevo, y está hablando del nuevo pacto, ¿sí? Dice, al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero. O sea, al decir nuevo, el nuevo pacto, ha declarado anticuado el pacto anterior, ¿sí? El pacto que hizo con los judíos. Lo que llamamos Antiguo Testamento. Exactamente. Y dice lo siguiente: y lo que es anticuado y va caducando,
Qué palabras tan fuertes. ¿Sí? Dice, está próximo a desaparecer. Y dice que está próximo a desaparecer porque quizás él tenía la dimensión perfecta del templo. Y el templo es muy probable entonces que a partir de lo que él está diciendo aquí, todavía no haya sido destruido. Sí, sí, lo que Jesús había dicho allá y registrado en Mateo 24, lo tenía muy en la mente él, la destrucción del templo que iba a ocurrir, que todos tenían conciencia de eso, de que ese evento iba a ocurrir porque el Señor se los había dicho, y de alguna manera está reflejado en este pasaje. Ahora, él como el autor de Hebreos, como un autor, pues de alguna manera privilegiado, dimensionaba perfectamente todo. Claro. Situación que a lo mejor muchos no lo hacían. Cuando nosotros leemos este texto a la luz del contexto histórico que tenemos, pues yo puedo tomar y hacer una inferencia. Y la inferencia es probable que el templo para cuando se escribió Hebreos todavía no haya sido destruido. No, todavía estaba en pie. Porque era el único reducto que les quedaba, hermano. ¿Sí me explico? Sí. Era lo único que les quedaba el templo. Y aquí dice que lo que era anticuado y va y está caducando, está próximo a desaparecer. Entonces, podemos inferir varias cosas, ¿no? Una cosa es, el autor de Hebreos sabía perfectamente lo que estaba escribiendo, como un autor inspirado, como un autor que manejaba las escrituras. O sea, una cosa es que las tuviera aquí, pero la otra es que las manejaba para saber citar de manera adecuada cada vez que hace una referencia al Antiguo Testamento. Quiere decir que era un varón elocuente. ¿Sí me explico? Y la otra es que podemos también inferir lo que tú decías, es que era una persona adinerada, porque contaba con una copia costosa, evidentemente, de las escrituras. De las escrituras. Entonces, algunos autores afirman que el autor de Hebreos es Apolos, ¿no? Apolos. Ese varón de capítulo 19 del libro de los Hechos, ¿no? De hecho, el mismo Lutero lo dijo con todas sus letras. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Bueno, yo alguna vez he pensado, hermanos, y esto no me lo tomen muy en serio porque solo fue un pensamiento, que este texto que leyó Armando ahorita, este capítulo 8, ¿verdad? 8. Es la parte final del capítulo 8, si no mal recuerdo. Sí. Yo llegué a pensar, pero tómenmelo así como pensamiento, hermanos, no vayan a pensar algo más de esto que voy a decir. Yo alguna vez llegué a pensar que esto era ya un aviso de la inminencia de la destrucción del templo, ¿no? Porque muchos aseguran que esto fue un discurso, fue una predicación, por decirlo en palabras simples. Y esta es la transcripción ya de ese discurso. Ajá. Si eso fue así, puede entenderse que esto es un aviso, ya viene próximo, porque meses después de escrito esto, meses, no años, meses después fue destruido el templo. Es decir, el templo cuando se escribe Hebreos ya estaba sitiado. Todavía no llegaba Tito, pero ya estaban las tropas próximas. Entonces, si estos, porque se escribió en el año 70 y la destrucción del templo también en el 70, fue unos cuantos meses antes. Es prácticamente para mí, y eso fue un pensamiento mío, hermanos, no me lo tomen así en serio porque no lo he leído en ningún lado, pero para mí es una especie de aviso. ¿Sí? Ya está próximo. Tomando en cuenta, les digo, que se supone que primero fue oral. Si partimos de ese punto de vista, casi que le estás diciendo, ya viene, ya es inminente. ¿Cómo lo leíste? A ver, vuelve a leer. Esa última partecita. Dice, al decir nuevo, está hablando del nuevo pacto, sí, ha declarado anticuado el primero, el antiguo, el primer pacto. Y lo que es anticuado y va caducando, o sea, lleva un proceso. Ya lo ha llevado. Ya lo lleva el proceso de y luego lo que sigue está próximo a desaparecer. Y la palabra próximo. A mí en aquel entonces, cuando yo más o menos le eché un ojito a lo que decían de Hebreos, a mí me saltó, pues si esto fue meses antes. O sea, el próximo a desaparecer termina con la destrucción del templo.
Sí, y el punto es el siguiente, ¿no? Cuando nosotros leemos esto en el contexto que tenemos global de la escritura, pues podemos tomar este tipo de inferencias o de pensamientos, situación que no era tan para la época, ¿no? Es decir, no había escritura para todos, ¿sí me explico? No, esto era lo que estaban oyendo. Era lo que estaban oyendo, no había escritura para todos, con toda seguridad, No captaban todo el 100%, como si nosotros nos dieran una conferencia, pues no capta uno todo. entonces quizás la esencia del evangelio sí estaba presente, la manera reiterada de los apóstoles en hablar de la resurrección, del perdón de los pecados, De la cruz, de la sangre de de la Cristo, sangre del valor de la sangre de Cristo. efectivamente, todo eso, pues tenía un impacto importante, como lo tuvo en nosotros en su momento, en su tiempo, ¿no? Es decir, nos, de- nos, nos identificamos pecadores y sabíamos que necesitábamos perdón Ser lavados con la sangre de Cristo, que se oiga medio raro. pero con el tiempo fuimos de alguna manera aclarando todas estas cosas que pues de alguna forma nos permiten estar platicando aquí con todos ustedes, hermanos. Bueno, ya dije, hermanos, no me lo tomen así como algo así muy serio, porque no está estudiado, sino solo es algo que me brincó en la mente cuando yo leí este texto en alguna ocasión y dije, acá dijo, es por la proximidad y por las palabras que dice, ¿verdad? Como Sí, que él ya tenía casi una convicción de que ya era así próximo, así muy, muy, muy cercano, ¿no? Uh-huh. Bueno, hermano, Muy bien, adelante. no, yo creo ¿Cómo que andamos de tiempo? aquí concluimos, hermanos, nos quedamos entonces en el capítulo 25, ¿no, hermano? Leímos la última parte del 24, que sí, vamos a empezar el 25. cuando se cumplieron 2 años, Uh-huh. Félix recibió como sucesor a Porcio Festo y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó encarcelado a Pablo, Uh-huh. dice Manos más o menos que por 2 años. Y bien, solamente resumiendo es, Dios en control de las cosas. Sí. En cuidado de los miembros de su iglesia. Dios moviendo los hilos de la historia y los hilos de la iglesia, porque faltaban elementos importantes doctrinales, ¿no? Como la gran carta a los Efesios, que es espectacular, aunque ya estaba Romanos, que igualmente ya estaba Nada más que tratan temas diferentes. Tratan temas diferentes. El que va directamente a la nueva humanidad, a la iglesia, es Efesios. Entonces es una carta que toca muchos aspectos de la vida de la iglesia fundamentales, ¿sí? Y vemos a un Dios en control de todas las cosas. Sí, maravilloso. Vemos al Señor, y cuidadoso de los detalles. Cuidando su iglesia, hermano. Por eso les marcaba yo estas diferencias, que a veces es una palabrita, pero nos da énfasis en las cosas que el Señor está haciendo con sus hijos. Muy bien, hermanos, me voy a acercar un poquito a la cámara. Y bueno, saludar a nuestros hermanos que nos han escrito. Nuestra hermana María Beatriz Scampini, gracias por estas charlas y saludos. Desde Pinamar, Argentina. Dice aquí que se escucha muy bien, gracias, hermana. Nuestra hermana Ruth Rodríguez también estuvo participando aquí en las charlas bíblicas. Nuestro querido hermano Jesús Lozada, Elizabeth Jarquín, saludos, hermanos. Nuestra hermana Irma Valdera se ha unido y qué bueno. Dice, nuestro querido hermano profesor José Antonio Centén les manda un cordial saludo a todos nosotros, hermanos de la audiencia desde la Ciudad de México. En unos segundos transmitiré su mensaje si Dios nos lo permite. La hermana Irma nos saluda desde Celaya. Dios la bendiga, hermana, muchas gracias. Bendiciones, sí. Dice, charlas bíblicas, hermano José Antonio Septén, un saludo cariñoso para la audiencia de charlas bíblicas y a mis hermanos amados Armando y Roberto. Si el Señor lo permite, tendré el gusto de saludarlos personalmente. Muchas gracias, hermanos. Pues damos por terminado el programa. Les mandamos un saludo, bendiciones del Señor de Gloria, y que esperemos que la palabra
este control del Señor para el fortalecimiento de la iglesia también fortalezca nuestro ánimo. Sí, que todos sepan que Cristo lo controla todo. Exactamente. Y que no son cosas del azar A que veces, nos ocurren. no, a veces el mundo nos absorbe, la vida nos absorbe y perdemos de vista algunas cosas de este tipo de hermano, pero hemos visto hoy que el Señor está en control. Entonces, muy buenas noches tengan todos ustedes y que Dios los bendiga, hermanos. Cerramos la transmisión.